se nota que sus personajes le agradan a una, aunque pues no sean realmente ejemplares, digamos, pero no es condescendiente con ellos. Muchos autores llegan a la condescendencia, es decir, narran el comportamiento particular de un personaje y pueden decir que el personaje pues mató a mucha gente, pero que había que entender que el pobre pues no estaba muy dotado intelectualmente. Acá no, lo narra crudamente, lo expone, y en esa exposición fiel, digámoslo así, está el sentido de respeto y de cercanía para el personaje, ¿sí? A mí también me llamaba la atención que el título no se devela completamente, ¿cierto? Creo que la palabra reggaetón se menciona 2 veces si exceptuamos el título. Y hay otro elemento, hay un personaje que es muy bien trabajado. Ustedes deben entender que uno debe trabajar sin spoilers para que compren el libro. Hay un personaje que es absolutamente bien trabajado en las primeras páginas y lo mata. Lo mata rápido. Si uno dice, pues, ¿cómo se toma este trabajo? Entonces, uno podría decir que ahí hay un elemento arbitrario. Sin embargo, yo estaría más de acuerdo con lo siguiente. Hay una cita, alguna vez le hacen a Vilas Matas un señalamiento parecido en términos al manejo, a ese tipo de manejo en el que inesperadamente se van personajes y le dicen que eso es arbitrario, y él dice que no hay arbitrariedad, dice en todo caso sería libertad. A fin de cuentas, en una narración puede ocurrir de todo, y si uno tiene cierto control sobre lo que escribe, sobre lo que se escribe, basta con una línea bien ajustada para hacer verosímil lo que mal expuesto podría ser desastrosamente increíble. De tal manera que yo tengo la idea de que hay un control, y de que hay un cálculo, y de que el cálculo sobre el título, sobre el manejo de los personajes está ahí, es decir, tiene un sentido, digamos, en el elemento narrativo general, ¿sí? Si uno encuentra en algunos momentos dificultades, digamos, en lo que sería la fluidez de la lectura, tiene más que ver con que la voz de los personajes es una voz muy presente, y al ser el personaje el que está en primera línea, a veces es atropellado, incluso puede ser desordenado, incluso cambia de ritmos, y eso me parece que hace mucho más valiosa la obra en global. Es decir, de hecho es una obra que atrapa, es decir, que como es pequeña se puede leer en una sentadita. Verdaderamente es una invitación en ese sentido. Siempre se ha dicho, es decir, no es novedoso que se diga que la obra de Juan Sebastián suele tener como referentes literarios a Vilas Matas y a Bolaño, pero yo también encontré un elemento que lo acerca a Carver, o por lo menos al editor de Carver, que decían que era que terminaba escribiéndole las cosas, y es que hace un trabajo bastante, es decir, es capaz de ser sintético para lograr un efecto, y leo, un personaje dice: llamé a mi madre para decirle que iba a participar en la manifestación por el matrimonio gay, me insultó, después fui a la manifestación. Es decir, no hay en ese decir, no, pues como esta señora era media rara, entonces no. Cortante, absoluto. Claro, después él se viene con su perorata, evidentemente, pero el efecto ya está creado, ¿sí? Entonces ahí vemos pues ese elemento que digo que es sintético, cortante, ¿sí? y que logra ser bastante efectivo, ¿sí? Hay una cosa también que se ha dicho, que el trabajo de Juan Sebastián podría estar muy ligado
a lo que se habla, por ejemplo, la literatura del realismo, la literatura norteamericana, de esta que se llama el realismo sucio, es decir, que son muy evidentes. Pero yo encuentro una diferencia sustancial en términos de que este tipo de literatura suele construir primero un personaje monstruoso para que haga monstruosidades, ¿sí? En las novelas de Juan Sebastián, las monstruosidades son hechas por personas que diríamos normalitas, y han sido colocadas en contextos que finalmente, de tal manera que el monstruo somos todos, por así decirlo, ¿sí? Es la situación global o de entorno la que termina siendo el monstruo, más que como en la literatura norteamericana, que primero construye un monstruo individual, porque mi sociedad no es la que puede ser así, ¿sí? Yo antes no escribía tantas ayudas, pero con la edad uno... Y el problema es que como las escribí rápido ya ni las entiendo. Bueno, es la parte final y que tiene que ver con lo que casi siempre suelen pedirle a las personas que hacen crítica en términos de qué quieren decir las novelas, qué quieren decir los escritos, qué significa, qué significado hay. Sí. Hay muchos trabajos últimamente diciendo que seguramente los significados están en lo que nos expresa. Sí. Vilas Matas en uno de sus libros cuenta una anécdota que dice, hay un cuento de Hemingway que se llama El gato bajo la lluvia, que según él, dice García Márquez dijo que era el mejor cuento. Yo nunca he visto una cita en la que García Márquez haya dicho eso. De hecho, Vilas Matas a veces se inventa las cosas, pero suena bien, ¿sí? Y dice, y yo no lo entendí, ¿sí? Es un cuento que fundamentalmente se trata de dos personas, de dos jóvenes, un matrimonio joven que están en un hotel y está lloviendo y ven a un gato que se está mojando. Entonces la muchacha sale a encontrar el gato y no lo halla. Le preguntan al dependiente del hotel que qué había pasado con un gato que se estaba mojando, y es un gato bajo la lluvia, eso no puede ser. Pero después él golpea y les regala el gato. Es más o menos así. Entonces él le decía en una exposición que le dijera que qué significaba eso. Evidentemente le dan más de 8 o 10 versiones, desde que eso es la representación fiel de la insatisfacción sexual de la protagonista, de que hay una evidente alegoría al nazismo y cosas por el estilo que se deben entenderse. Y dice que una señora le dice finalmente, ¿y si el cuento es literal? ¿Y si no tenía más significado? Si lo que quería narrar es lo que estaba dicho. Y él dice que evidentemente ha tomado eso como una idea, que las cosas pueden estar escritas así. Y cuando entonces uno hace el ejercicio de los análisis, pues evidentemente puede meter las patas sustancialmente, porque el escritor pues no podía seguramente tener esas intenciones, aunque los psiquiatras pues andamos diciendo que eso es lo de menos, ¿sí? Que las personas actúan por motivaciones que no necesariamente tienen que ser expresas. Y yo encuentro un trabajo especial en esta novela de Juan Sebastián sobre el tiempo, ¿sí? Que me hizo recordar a un filósofo contemporáneo alemán, a Rudiger Safransky, que incluso tiene un libro que se llama así, Tiempo, y que dice que el tiempo, la conciencia nuestra del tiempo se da por el aburrimiento, que gracias al aburrimiento hay conciencia del tiempo, partiendo de lo que decía San Agustín, de que cuando a él no le preguntaban qué era el tiempo, sabía exactamente qué era el tiempo, pero que cuando le preguntaban no tenía ni idea, ¿sí? Y el tiempo finalmente no es solo una dimensión física, sino que el tiempo es también una dimensión subjetiva. Juan Sebastián hace los dos juegos, ¿sí? Los
los tiempos cronológicos se alternan para el lector desprevenido de forma desorganizada, no sé si había una intención final en eso. Y como los tiempos se alternan pero dependen de los personajes, pueden ser contradictorios, lo que le da entonces una relevancia especial a lo que es el tiempo subjetivo, ¿sí? Los tiempos manejados por cada una de las personas. De tal manera que de episodios que suceden apenas en meses, pueden prácticamente en forma subjetiva sacarse acciones que representarían años, o al revés. Y me parece entonces que es un recurso adicional muy interesante, ¿cierto? Y que arroja pues muchas luces sobre un tipo de escritura que a mí me parece que es innovadora, definitivamente rompe dentro de lo que es los actuales cánones de la literatura, por lo menos regional. Invito a leer el libro y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Miranda, por sus excelentes palabras. Seguimos en el punto número 3, palabras y lectura de poesías del autor Juan Sebastián Rojas Miranda.